Perry March y su esposa Janet eran dos personas opuestas. Él era tan prometedor y ambicioso como ella soñadora y talentosa. Janet era una mujer hermosa, trabajaba como ilustradora de libros infantiles, tenía mucho talento y se correspondía totalmente con el estereotipo de la artista, despistada, incapaz de llegar a tiempo a una cita y siempre con la cabeza en las nubes. Janet provenía de una familia adinerada, era hija de un destacado abogado de Nashville. Ella y Perry fueron presentados por un amigo en común cuando ambos eran estudiantes graduados de la Universidad de Michigan a principios de la década de 1980. A partir de entonces, se volvieron prácticamente inseparables. Cuando Perry se graduó y se mudó a Chicago para trabajar como corredor de bolsa, Janet lo siguió sin dudarlo. Luego, las cosas cambiaron y ella comenzó a extrañar su hogar, por lo que su padre accedió a pagarle a Perry la costosísima matrícula de la prestigiosa Facultad de Derecho de Vanderbilt. Los dos regresaron así a Nashville y como su novio no podía decidirse a hacerlo, fue ella quien le hizo a Perry la propuesta de matrimonio en un parque de Nashville. La pareja se casó en 1987 y se mudó a una casa financiada por su padre en una de las zonas más populares de la ciudad. Perry se graduó al año siguiente y, después de rechazar ofertas de las principales firmas de Nueva York, aceptó una oferta de una importante firma de abogados de Nashville. En 1990, Janet dio a luz a un hijo, Samson, cariñosamente llamado Sammy. Vista desde afuera, esa familia parecía tener todo lo que una madre, un padre y un hijo pueden desear. Desgraciadamente ese ambiente de aparente serenidad no duraría mucho. En 1991, estalló un escándalo sexual en el bufete de abogados donde trabajaba Perry cuando una hermosa joven practicante se quejó de que había recibido insinuaciones obscenas de un colega. El desconocido le había enviado una carta en la que le confesaba que se sentía muy atraído y deseoso de tener sexo con ella. El hombre le reveló que estaba casado y amaba a su esposa, pero que quería encontrar algo emocionante fuera de la aburrida rutina del matrimonio. En esa carta no faltaron referencias sexuales muy explícitas, hasta el punto de que la joven, tras un primer momento de vergüenza, informó a su supervisor de lo sucedido. Siguieron 2 cartas en las que el hombre misterioso le pedía a la niña que dejara un mensaje en un libro dentro de la biblioteca de la firma de abogados. De inmediato los propietarios tomaron medidas para entender quién estaba detrás de esas propuestas indecentes. No fue difícil colocar una cámara en el librero donde se suponía que la mujer dejaría su mensaje. Cuando el hombre fue a recoger la carta, los abogados de la firma se sorprendieron al descubrir que se trataba de Perry March, el esposo de Janet. Ante el video que lo había desenmascarado, Perry no pudo evitar confesar la verdad. Al ser acorralado, el hombre recibió un ultimátum de la firma: renunciar o ser despedido. Eligió lo primero. Aquella vergonzosa historia también tuvo secuelas legales. El asistente objeto de aquellas proposiciones obscenas pidió a Perry una indemnización. El hombre se vio obligado a pagar para evitar una denuncia de acoso sexual. La solicitud de la mujer era de $25,000, la primera mitad a pagar en cuotas mensuales, el resto en una sola cuota final de $13,000. Una solución que permitió a Perry mantener oculta esa situación embarazosa a su esposa. En 1994, el señor y la señora March celebraron la llegada de una hermosa niña llamada Tsipoure. A medida que su familia creció, la pareja decidió construir una casa más grande y comprar un lote de 2 acres en el próspero suburbio de Forest Hills en Nashville. La familia pasó todo el año siguiente construyendo la casa de sus sueños, una mansión de estilo rural francés de $650,000. Janet se mostró entusiasta y, cuando comenzó el trabajo, siguió de cerca todas las fases, demostrando ser un cliente exigente y difícil de complacer. Sus solicitudes a veces eran inadmisibles, por lo que su esposo Perry a menudo tenía que intervenir para encontrar un compromiso entre Janet y la empresa constructora. Si el proyecto de la nueva casa había traído una ola de entusiasmo, no se podía decir lo mismo de la boda. Su relación había estado en crisis durante unos meses. Ambos asistían regularmente al consultorio de un psiquiatra, juntos o individualmente. Ya casi no hablaban. Perry pasaba al menos 3 noches a la semana fuera y cuando llegaba a casa, discutían constantemente.
El terapeuta aconsejó a la pareja que se separara al menos por un tiempo breve, pero Janet estaba más orientada al divorcio. En agosto de 1996, sucedió algo que llevó su relación más allá del punto de no retorno. Perry tuvo que pagar la última cuota que le debía a la chica del bufete de abogados, pero tenía dificultades financieras. Escribió una carta a la mujer pidiéndole que pospusiera el pago hasta octubre. Desafortunadamente su esposa Janet tomó posesión de esa carta y estalló una furiosa pelea entre los dos. La mujer llamó a su madre y le pidió que hiciera una cita con un abogado de divorcio. El 15 de agosto de 1996 el abogado esperaba a Janet, pero nunca llegó a ese estudio porque esa noche desapareció misteriosamente. Según Perry, su esposa se había ido voluntariamente después de esa violenta discusión. El hombre le dijo a la policía que había escuchado a Janet decir que quería tomarse un descanso para reflexionar fuera de casa, sin especificar a dónde iba. Pasadas las 8:30 de la noche, la mujer empacó una maleta, su pasaporte, $1,500 en efectivo y se fue en su Volvo 850. Perry también dijo que su esposa le había dejado una lista de cosas que debería haber hecho antes su regreso. Después de la supuesta partida de Janet, el hombre hizo una ronda de llamadas telefónicas para informar a familiares y amigos sobre la decisión de su esposa de dejarlo. También alertó a Laurel Rommel, una amiga cercana de Janet. Como de costumbre, la señora de la limpieza llegó a la casa de los March a la mañana siguiente y extrañamente encontró la casa limpia. Perry le dijo que hiciera su trabajo pero le advirtió que no entrara a la guardería. A última hora de la mañana, apareció en la casa una mujer llamada Ella Goldsmith, que previamente había concertado una cita con Janet para llevar a su hijo a jugar con Sammy. La señora de la limpieza ya se había ido y ella notó que Sammy saltaba sobre una alfombra oriental enrollada en el suelo junto a la sala de juegos. Cuando la mujer volvió a recoger a su hijo alrededor de las 2 de la tarde, esa alfombra ya no estaba. Inicialmente, los familiares de Janet creyeron la historia de Perry. El padre de la mujer desaparecida fue personalmente al Aeropuerto Internacional de Nashville para ver si podía encontrar su automóvil. En ese momento, el domingo 17 de agosto, la madre de Janet, Caroline Levine, comenzaba a preocuparse. No era propio de su hija desaparecer sin decírselo a nadie, y ciertamente no era propio de ella abandonar a sus hijos. Caroline quería ir a la policía, pero Perry le aconsejó que esperara al menos 12 días, ya que Janet había dicho que regresaría una vez que pasara ese periodo de tiempo. Esa noche, Perry March llamó a su padre, Arthur, un teniente coronel retirado del ejército de los Estados Unidos que vivía en el estado mexicano de Jalisco. El hombre accedió de inmediato a viajar a Nashville, para apoyar a Perry en ese momento de dificultad. Mientras tanto, crecían los temores por la seguridad de Janet. Se acercaba el 25 de agosto, el sexto cumpleaños del pequeño Sammy, y Janet seguramente no faltaría para entonces. La mujer no se presentó, su esposo Perry y sus padres dijeron a los invitados a la fiesta que había ido a California a visitar a su hermano, y que había contraído una infección de oído que le impedía volar. La repentina desaparición de la mujer había creado mucha confusión en la familia. Los días pasaban y no había ni rastro de ella. Esa angustiosa espera no pudo durar mucho, así que el 29 de agosto, el padre y la madre de Janet acudieron a la policía de Nashville y denunciaron la desaparición de su hija. El caso fue asignado al detective David Miller, un investigador experimentado que había resuelto miles de casos en el pasado. Miller comenzó a investigar poniéndose en contacto con los hospitales locales y examinando las cuentas bancarias y los registros de tarjetas de crédito de Janet. Descubrió que nunca se habían utilizado desde la fecha de su desaparición. El detective descubrió algo más que ensombreció la posibilidad de encontrar a la mujer con vida. El 7 de septiembre, la policía encontró su automóvil en un estacionamiento cerca de un complejo de apartamentos a unas 5 millas de su casa. El estado del vehículo sugería que llevaba allí varias semanas. En el interior, la policía encontró una bolsa con la identificación de Janet, tarjetas de crédito, pasaporte y $11 en efectivo. También había una maleta que contenía prendas de vestir. Extrañamente, Janet no había empacado ni un solo sostén, ni tampoco pasta de dientes o cepillo para el cabello. Eso, en sí mismo, parecía sospechoso. La policía también encontró un par de sandalias blancas que estaban en la guantera del lado del pasajero.
También había una extraña huella fangosa de un neumático de bicicleta en la carrocería del automóvil. Ahora dependía de los investigadores dar sentido a esas pistas. El 10 de septiembre de 2016, Perry March fue interrogado por detectives. El hombre entregó una declaración escrita en la que daba su consentimiento para registrar la casa. La policía visitó el fin de semana del 14 al 15 de septiembre mientras Perry estaba en Chicago con sus hijos. No encontraron evidencia clara de violencia doméstica, pero encontraron que el disco duro de la computadora de Perry había sido removido. El hombre se justificó diciendo que no sabía dónde estaba la unidad. Unos días después, el dueño de una tienda de llantas se comunicó con el departamento de policía y dijo que conoció a Perry March en su tienda el 21 de agosto, una semana después de la desaparición de Janet. El hombre le pidió que instalara un nuevo juego de llantas a pesar de que las que estaban montadas en el vehículo estaban en excelentes condiciones. Cuando el dueño de la tienda le preguntó por qué tomó esa decisión, él dijo que quería probar una marca diferente. Ese testimonio levantó sospechas en torno a Perry. El 18 de septiembre, el hombre decidió mudarse con sus hijos a Chicago. Sin embargo, antes de irse, tuvo una conversación interesante con la amiga de toda la vida de Janet, Diane Sachs. Ella luego informará a la policía de este hecho. Perry le preguntó si creía en la posibilidad de que él hubiera matado a su esposa. Luego, antes de que la mujer pudiera responder, le preguntó qué pensaría si le dijera que había cargado el cuerpo de Janet en su automóvil y la había llevado a un lugar remoto, y luego se había deshecho del cuerpo. Si eso no era una admisión de culpabilidad, estábamos cerca. A partir de ese momento, la policía movilizó todas sus fuerzas en busca de Janet. Investigación en la que participan buzos, perros moleculares y 2 helicópteros equipados con escáneres térmicos. Mientras tanto, Perry contrató a un abogado defensor que informó a la policía que su cliente ya no cooperaría voluntariamente en su investigación. En noviembre, cuando los padres de Janet organizaron un velatorio para su hija, Perry no se presentó, lo que generó sospechas a su alrededor. La policía ahora tenía una teoría sobre lo que le pasó a Janet March. Creían que la mujer y Perry habían discutido la noche que ella desapareció. Lo más probable era que ella haya dicho algo que enfureció a Perry, momento en que él la golpeó con fuerza. El hombre era cinturón negro en karate y podría haber matado a su esposa con un buen golpe o un apretón en el cuello. Probablemente no lo había hecho intencionalmente, pero ahora que Janet yacía muerta a sus pies, se vio obligado a tomar una decisión. Nuevamente, según la reconstrucción de los investigadores, Perry luego escondió el cuerpo, quizás en un sótano o en los bosques alrededor de su casa. ¿Recuerdas la alfombra enrollada? La misma que ella Goldsmith había visto esa mañana en la casa de Perry y Janet. Sin saberlo, el pobre Sammy jugaba alrededor del cadáver de su madre. Esa misma noche el hombre habría trasladado el cuerpo a su jeep y habría ido a enterrarlo a algún lado. Luego supuestamente condujo el automóvil de Janet hasta donde la encontraron, llevándose su bicicleta de montaña con ella para que pudiera usarla para llegar a casa. Sin embargo, estas eran solo conjeturas en ese momento. Ahora la policía tenía la tarea de encontrar pruebas de ese asesinato. Toda la historia en este punto entra en una fase completamente nueva. El padre de Janet tenía la intención de averiguar qué le pasó a su hija. Perry solicitó ser nombrado administrador de los bienes de Janet, pero los padres de la víctima solicitaron en contra. Luego otro afirmando su derecho a administrar el patrimonio de Janet. Perry, por supuesto, se opuso. Eventualmente, la corte nombró a un síndico para proteger la propiedad de Janet y ordenó a Perry que devolviera algunos artículos que ella había tomado. Él cumplió con esa orden pero devolvió esos artículos después de dañarlos. Fue solo el comienzo de una batalla legal sin restricciones entre Perry March y los padres de su esposa Janet. Y así siguió hasta finales de 1999, cuando el tribunal concedió al padre y a la madre el derecho a visitar a sus nietos. Los dos llegaron a la casa de Perry en Illinois, ansiosos por ver a los pequeños, pero se sorprendieron amargamente al descubrir que el hombre se había mudado con los niños a México. No solo eso, unas semanas después de llegar al pueblo donde vivía su padre, Perry se casó con una mujer local, Carmen Rojas. Janet había estado desaparecida durante 3 años y aún no había sido declarada oficialmente muerta. Esto llevó a sus padres a presentar una demanda por homicidio culposo contra Perry March.
Cuando no compareció ante el tribunal para impugnar los cargos, un juez resolvió $113,5 millones en compensación por los daños sufridos por los padres. En mayo de 2000, el padre y la madre viajaron a México para ver a Perry y pidieron ver a sus nietos. El hombre se opuso enérgicamente, por lo que regresaron a Nashville solo para reaparecer un mes después con una orden judicial mexicana y apoyados por un contingente de policías locales que arrestaron a Perry por violar los términos de su visa. Esos cargos pronto se retiraron, pero cuando Perry regresó a casa, sus hijos habían desaparecido. Los padres de Janet habían aprovechado su ausencia para llevar a Sammy y Tsipoure a Estados Unidos. Una vez allí, solicitaron la custodia permanente. Por ahora era una confrontación abierta, otra batalla legal por la custodia de los niños estaba a punto de comenzar. Perry finalmente ganó ese caso, y sus padres fueron reprendidos por quitarle injustamente a sus hijos a su padre. Más tarde, la Corte de Apelaciones de Tennessee también anuló la condena por homicidio involuntario en su contra. En ese momento, Perry se enfrentó a la posibilidad de vivir una vida cómoda en México con su nueva esposa e hijos. Todo hacía pensar que nada entorpecería sus planes, pero algo inesperado estaba por suceder. Durante ese tiempo, el Departamento de Policía continuó investigando activamente el caso de Janet March con 2 detectives. En la segunda mitad de 2004, los fiscales presentaron nuevas pruebas al gran jurado, lo que permitió que se iniciara un nuevo procedimiento en el que se escucharon 59 testigos. El resultado fue una acusación por asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas y abuso de un cadáver. En octubre de 2005, Perry March recibió una orden de arresto y una solicitud de extradición a los Estados Unidos. Lo acompañaba en ese vuelo Pat Postiglona, uno de los detectives que se había encargado del caso. Perry March estuvo particularmente hablador en el viaje de regreso y le preguntó al detective si podía ser condenado por asesinato en caso de muerte accidental. Le dijo a Postiglona que estaba dispuesto a confesarlo todo a cambio de una sentencia que no excediera los 7 años. El detective le dijo que informaría al fiscal del distrito. Los padres de Janet nunca habrían aceptado ver libre al presunto asesino de su hija para construir una nueva vida. De hecho, presentaron una nueva solicitud de custodia de los niños y esta vez el juez les dio la razón. Incapaz de defenderse a través de vías legales, Perry decidió tomar una ruta diferente. Trató de reclutar a su compañero de celda, Russell Ferris, para matar a sus ex-suegros. Ferris mostró interés y en el curso de una serie de conversaciones entre los dos se enteró de los detalles del plan. Arthur, el padre de Perry, actuaría como intermediario. Después de 2 meses de conversaciones entre los tres, el abogado de Ferris informó a la policía de la oferta que su cliente había recibido de Perry y su padre. En este punto, la situación del presunto homicida empezaba a complicarse. Hasta ese momento, el caso de asesinato en su contra era puramente circunstancial. Su abogado argumentó correctamente que tampoco había pruebas convincentes de que hubiera cometido el asesinato. Además, si hubiera sido absuelto de ese cargo, ya no podría haber sido juzgado por ese delito. Pero tramar ese asesinato a sueldo lo estaba cambiando todo. La policía ahora tenía las palabras de ella y su padre grabadas en una cinta, con todos los detalles del asesinato que se llevaría a cabo. Ante esas cintas, el padre de Perry admitió su culpabilidad y accedió a testificar contra su hijo a cambio de una sentencia más leve. Así fue como finalmente salió a la luz toda la verdad. Según Arthur, su hijo le habría confesado que había matado a Janet y pocas semanas después del asesinato, le habría pedido su ayuda. Perry estaba preocupado de que pudieran encontrar el cuerpo, por lo que le pidió a su padre que lo escondiera en un lugar seguro. Una noche, Perry llevó a su padre Arthur a una zona boscosa al norte de la ciudad y le indicó el lugar exacto donde estaba enterrado el cuerpo de Janet. Luego le pidió a su padre que hiciera el trabajo sucio. Según el testimonio de Arthur, los restos del cadáver fueron colocados en una bolsa de lona y se encontraban en avanzado estado de descomposición. El hombre dijo que cargó el cuerpo en el jeep de Perry antes de que él y su hijo se dirigieran hacia el norte hasta Bowling Green, Kentucky, donde se detuvieron en un motel. En este punto, Arthur se ocupó de llevar el cadáver más allá de los límites de la ciudad, pensando en arrojarlo a algún cuerpo de agua sin poder encontrar uno lo suficientemente profundo. El sol estaba saliendo cuando finalmente encontró un lugar para enterrar los restos de Janet. Arthur luego llevaría a los investigadores a esa área,
pero no pudo determinar la ubicación exacta del cuerpo. La policía, sin embargo, creyó su historia y también lo hizo el jurado. Fue lo que finalmente condenó a Perry March. Desafortunadamente para Arthur, acusar a su hijo no le trajo los beneficios que esperaba. El juez se negó a cumplir con el acuerdo de culpabilidad y lo condenó a 5 años en lugar de 1 como se estipula en el acuerdo. El hombre murió en prisión unos meses después de su condena. Las cosas no fueron mejor para su hijo Perry, declarado culpable de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas, abuso de un cadáver, robo y conspiración para cometer asesinato. Fue condenado a 56 años de prisión. Perry March se encuentra actualmente en el complejo correccional del condado de Morgan, donde trabaja en la biblioteca de leyes de la prisión, ayudando a los reclusos a prepararse para las apelaciones. Será elegible para libertad condicional en 2038. Nunca se han encontrado los restos de la pobre Janet Levine.